¿Cómo aprendí a hablar inglés? La verdad es que yo llevé inglés desde la primaria. Teníamos maestras que eran originarias de Estados Unidos y tenían un buen nivel del idioma, así como cierta pedagogía. Sin embargo, a partir de tercero de primaria, los maestros que empezábamos a tener eran jóvenes que venían por temporadas. Se quedaban 2 o 3 meses en el cerro y luego se iban. Y muchos de ellos no eran maestros de inglés como tal, pero como buenos chapanecos no le dábamos demasiada importancia al inglés. A veces las maestras nos ponían películas en inglés y eso hacía la clase más entretenida. No entendíamos todo, pero nos explicaban los chistes y un poco el contexto, y eso sí nos motivaba más a aprender el idioma. Los libros eran carísimos, así que repasábamos las lecciones sin demasiado interés una y otra vez, y terminamos teniendo una base no muy buena, pero una base al final de cuentas. Seguía siendo una base. Perdón. La secundaria, concentración y ejecución. Cuando llegamos a la secundaria, nuevamente empezamos a tener maestras estables que sí se dedicaban a dar clases de inglés. Y el nivel empezó a mejorar también. También allá en el salto entre la primaria y la secundaria, aproximadamente en el año 2002, las computadoras estaban empezando a tener traductores. No eran perfectos y todavía cometían bastantes errores y defectos, pero seguían siendo una herramienta más o menos útil. Para escribir textos o traducir cosas del español al inglés, las utilicé, pero tenía que complementar por mi lado las palabras y oraciones que no tenían demasiada coherencia y sentido. Y conforme estaba haciendo eso me empecé a dar cuenta que hasta aunque hiciera algo muy sencillo como hablar de un cocodrilo y de cómo lucía, sus escamas y así, pues era mucho más fácil. Y empezaba a entender mejor el inglés con más fluidez. Otra herramienta que fue muy útil en esa temporada fue que en la casa teníamos un gran diccionario inglés-español. Entonces cuando tenía una duda sobre alguna palabra, la iba y la buscaba. O le preguntaba a alguien que supiera un poquito del idioma. El punto aquí es, no te quedes con la duda de las cosas. Si quieres saber algo, tienes una duda, aclárala, investígala, no te quedes con la duda. Es lo mejor que puedes hacer, el mejor consejo. También hubo otro detalle importante. Sobre todo a partir de 2003, yo empecé a escuchar mucha más música de Korn, de Limp Bizkit, de Offspring y así. Y en el año 2004 más o menos abrieron un mix-up en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Entonces pude comprar estos discos y yo quería entender lo que estos tipos estaban gritando. Así que fue una gran motivación, algo que me motivó enormemente para aprender más inglés, poder entender las letras de las canciones. Sin embargo, después de un tiempo me empecé a dar cuenta de que las canciones de Limp Bizkit, aunque entendiera inglés, no tenían demasiado sentido. For the nookie, so you can take the cookie. Así es el nu metal en general. Y seguía cantando, aunque muchas veces malinterpretaba las líricas. Pero no importaba demasiado porque ni sentido tenían de todas formas. Finalmente, en algún momento a finales de 2004 o principios del 2005, descubrí que en la tienda de Mix Up se encontraba esto. La serie completa de Pesadilla en la calle del infierno, o Nightmare on Elm Street en inglés. Obviamente me super emocioné, me aceleré, me puse bien loquito de la emoción, estaba súper contento y descubrí que el DVD únicamente estaba en inglés con subtítulos en inglés para débiles auditivos o personas con dificultad para escuchar bien. Entonces se lo comenté a mi padre, pero también le dije, papá, pues la verdad es que ya conozco las películas, ya conozco la historia. Si las veo en inglés, pues voy a poder, ya me las sé, no voy a entenderle más y me sirve para aprender inglés. Las películas estaban bastante caras para la época. Mi papá lo pensó un poco, pero dijo, bueno, está bien, va a ser tu regalo de cumpleaños.
y felices. Y además también lo aceptó porque a él también le encantaban las películas de Freddy Krueger. Así que pues empezamos a verlas en inglés, con subtítulos en inglés. Y mientras las veía me sorprendí de lo mucho que entendía la historia, el texto y las palabras y todo. Y nuevamente cada vez que había una palabra que no entendía, la anotaba aparte o preguntaba su significado o lo buscaba. Así que pues sí, Freddy Krueger fue uno de los mejores maestros de inglés que tuve. En la segunda mitad de los 2000 el internet se estaba haciendo más accesible en San Cristóbal. No solo en las cibercafés, también en las casas aún en las montañas. In the second half of the 2000s, internet was starting to become more accessible everywhere. Not only in cyber cafes, also in the houses, even in the mountains. Allá del 2005 al 2008 aproximadamente fue mi época de terror, slasher, donde vi las películas de Freddy Krueger, Jason, Viernes 13, Halloween, Destino Final y todas esas. Between 2005 and 2008, that was my terror slasher period, teenager with blood, when I went to see all those horror movies of Nightmare on Elm Street, Halloween, Friday the 13th, Final Destination, etc. En 2007, mientras estaba buscando un video de Viernes 13, descubrí un video del Angry Nintendo Nerd, que luego se convertiría en el Angry Video Game Nerd. Un youtuber gringo que hacía videos sobre videojuegos y se la pasaba diciendo groserías, insultos, haciendo chistes de pipí, de caca, de sangre, de muerte y todo eso. Y me dio muchísima, como buen adolescente, me dio muchísima risa. Y entonces aprendí, me comencé a entender mejor el humor gringo, a entender slang, es decir, frases, jergas que se dicen en la calle, groserías, hablar de forma mucho más, ahora sí que entre amigos, entre compas, muy de más de la calle. Y entonces, gracias a esos videos que me daban mucha risa y que decían groserías y que me aprendí también un poco técnicas de hablar, de edición, de cine, de videos, de cosas básicas. Y es muy probable que haya sido una de mis primeras inspiraciones que eventualmente me llevó a hacer videos. Aunque, bueno, empecé casi 20 años después, ya de forma más constante como ahora. Pero pues, sí, él fue un youtuber cuando todavía no existían ni los youtubers. Así que pues James Rolfe de El Angry Video Game Nerd fue uno de mis mejores maestros de inglés también. Y ahora, la parte importante, la que todos estaban esperando. El corazón y el ligue. Finalmente, finales de la prepa, o mediados de la prepa mejor dicho, yo empecé a pensar, bueno, si quiero tener amigos de todo el mundo, gente que viene, que viaja, que llega acá, pues tendría que poder comunicarme con ellos, sobre todo en inglés, ¿no? Digo, ya hablaba francés y que había aprendido desde niño y que podría servirme si me mudaba a Francia, a un lugar así, eventualmente. Pero ahora, pues que ya tenía más conciencia del todo, dije, pues necesito aprender más inglés para poder comunicarme, hacer amigos de todo el mundo. Y obviamente si quiero ligar, y quiero tener amigas güeras de todos lados, ¿no? Y eso también fue una enorme motivación para echarle todavía más ganas y aprender todo. Comunicación, diálogo, verbo, etc. Sin embargo, no empecé a conocer chicas de otros países y de otros lados realmente hasta, sí, ya el final de la preparatoria y a mayor escala realmente al final de la universidad, allá por 2015, 2016 más o menos. Y todo eso para descubrir que la mayoría de los mexicanos son tan carismáticos que no necesitan hablar inglés para ligar con gringas o güeras o extranjeras o turistas. Se les da muy natural. Ya desde los 70 se decía que las güeras venían a buscarse a su lanchero de Acapulco.
Mi consejo final, compadre, para que aprendas cualquier idioma es que te guste, que te llame la atención y que lo necesitas. Si no te gusta, no te llama la atención y no lo necesitas, aunque tengas el mejor maestro del mundo, no vas a aprenderlo. Pero si te motiva, te gusta, lo quieres y así, ya lo tienes, ya tienes la mitad del camino. Tienes la energía suficiente y lo lograrás. Suerte, compadre.